viene por su iglesia. Antes de la tribulación es llamada la novia, ya hemos visto los textos bíblicos, que seremos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire, en las nubes, muy bien, que aparece visible a los creyentes solamente, y que los cristianos somos llevados al cielo, los incrédulos son dejados atrás. Es como lo que hemos visto hasta ahí, ¿cierto? Ya hemos terminado hablando de Mateo capítulo 25 del 1 al 13, Primera de Tesalonicenses y Apocalipsis capítulo 3, 8 al 11 y 4, 1. Muy bien. El propósito que tiene Cristo con su iglesia es que Él se la va a presentar a sí mismo, a nuestro Dios el Padre que está en el reino de los cielos. Y eso nos lo va a enseñar la escritura. Bueno, hoy no voy a ir tanto a leer tanto pasaje bíblico, pero como estamos grabando, entonces voy a darles los textos bíblicos para que podamos ver en una sola clase todo el contenido que les quiero dar. Muy bien, entonces, ¿cuál es el propósito? Es presentar el Señor Jesucristo al Padre en el cielo, una iglesia, la iglesia delante del Padre. Entonces, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 y Apocalipsis capítulo 19, del verso 6 al verso 9. Muy bien. El propósito también en el arrebatamiento es que Satanás sea echado del cielo a la tierra. Por eso Apocalipsis capítulo 12, todo el capítulo nos va a hablar acerca de este evento. ¿Por qué? Porque en el momento que ocurra esto, el hombre de pecado va a ser revelado, y en el momento que sea dado esto, ¿cierto? La Biblia nos va a hablar de quiénes son los que quedan en la tribulación y en la gran tribulación. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, todo el capítulo 2 nos va a hablar acerca de este evento. Bien, el arrebatamiento, ¿cómo sucede? Es en un abrir y cerrar de ojos, y se va a dar en todo el mundo. Por eso la Biblia, cuando habla del arrebatamiento, unos estarán trabajando y otros estarán durmiendo. ¿Pero cómo así? Pues en aquel tiempo tal vez no habría una explicación clara, pero al entender que la tierra es redonda, una parte de la tierra están durmiendo y en la otra parte está de día. Muy bien. Y es algo tremendo porque en ese tiempo no se sabía humanamente acerca de los movimientos de la tierra, y sin embargo ya nos está mostrando la escritura que unos están despiertos y otros están dormidos. ¿Qué sucederá con nosotros los creyentes? La Biblia dice que nosotros seremos transformados, vamos a tener cuerpos, unos nuevos cuerpos espirituales, vamos a ir al cielo, y en el caso de la mortalidad, pues mientras estamos aferrados a este cuerpo, la muerte tiene potestad sobre nosotros, pero ya no en este cuerpo, sino en cuerpo transformado. Entonces ya seremos inmortalizados en el Señor. Mateo capítulo 22, el verso 30, nos va a hablar de este aspecto, y también nos lo va a hablar Primera de Corintios 15, 52 y Primera de Juan capítulo 3, el verso 2. Como les dije, no voy a entrar directamente a todos los textos para que en esta clase podamos avanzar. Lo mejor es que esto nos va a quedar a nosotros aquí en esta página de Facebook, pero también si tú entras a la página, en la página lo vas a encontrar. Y como al final vamos a hablar de las memorias que vamos a tener de este tiempo que estamos enseñando, pues también lo vas a tener y lo vas a poder estudiar. Muy bien. Ahora, entonces ya después de que estamos hablando, la Biblia habla que el Señor Jesucristo desciende, y la forma como desciende es con voz de mando para resucitar a los que están durmiendo en Él. Y dice con voz de mando y con trompeta de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16. 1 Tesalonicenses 4, 16 nos habla de este aspecto. Bueno, este texto sí lo quisiera que lo leyéramos. 4, 16, que nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de arcángel, y con voz de arcángel, perdón, Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y ya dice que luego nosotros los que habremos quedado. Muy bien. Entonces aquí estamos hablando de la resurrección de aquellos que estaban dormidos, que son los santos,
para pasar inmediatamente a la inmortalidad y para entonces que nosotros gobernemos sobre los reyes y príncipes que están sobre toda la tierra. Primera de Corintios capítulo 15 del verso 51 al 54 y Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. ¿En qué momento o qué forma va a ser el arrebatamiento? La Biblia dice que será como ladrón en la noche, en un momento que nadie sabe ni la hora ni el día. Si alguien le dice, el Señor va a venir en 1 año, en 2 años, en 3 días, en 4 días, Él me reveló, Él me mostró, yo lo soñé, eso no es algo que es bíblico. Nadie sabe. En ese momento Jesús está hablando y está diciendo, ni aún el Hijo del Hombre. Entonces la gente pregunta, venga, pero si Jesús es Dios, y Él tiene los atributos de Dios, los tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo Jesús no nos va a conocer? Recuérdese que cuando la Biblia dice que Él toma forma humana, Él se despoja, nos enseña la Escritura, y al despojarse, Él toma como un ser humano, sigue siendo Dios, pero como un ser humano, presenta la obra que va a ser la obra de redención para nosotros. Entonces, en ese momento dice que solo mi Padre que está en el cielo, hoy el Señor Jesús sabe el día y la hora, Dios lo sabe, pero en el momento que estuvo en la tierra, Él se había despojado de esta parte. Muy bien. Entonces, el Señor Jesús vendrá en cualquier momento, nosotros no lo sabemos. Dice que como ladrón en la noche, el ejemplo es como si entrara un ladrón en la noche. ¿Alguien sabe cuándo le van a entrar los ladrones a la casa? Muy bien. Y dice a la hora que no lo pensáis. ¿En dónde lo dice? Mateo 24, 13, Primera de Tesalonicenses 5 del 4 al 6 y Apocalipsis 3, 3. No lo voy a leer, lo he insistido en esta noche, porque el objetivo es que usted en su casa, alguien decía que debemos ser como los rumiantes, pues, como las vacas, por ejemplo. Usted ve que ellas todo el día comen pasto, o al menos un buen tiempo del día comen pasto, y después usted les ve estos animales echados. Ellos tienen varios estómagos, ellos traen sus alimentos, se mascan y le sacan más, y le sacan más, y le sacan más, y va pasando, ¿cierto? Y ese efecto lo pueden trabajar en sus 4 estómagos. Entonces cuando la comida sale, lo que comieron, ya han digerido demasiado y ya lo que queda, aún eso sirve como abono. En el caso de nosotros debemos en una enseñanza de estas, alimentarnos, ¿cierto? Recibe todo, gracias a Dios esto queda en Facebook y YouTube, ya lo dije ahorita, y entonces ya usted ahorita va a abrir su palabra y va a, no sé si el término le guste, que es como el rumiante, ¿cierto? Como rumiar, o sea, va a digerir, digámoslo en este término, va a digerir, y es que esto que usted escucha, en una primera instancia, lo escucha y ya, pero si usted vuelve a escuchar, por ejemplo, este mensaje, nuevamente va a captar más. Y hay algo que tenemos que aprender, y es la orientación que yo que te hago, y es, nosotros, especialmente los creyentes, debemos ser personas dedicadas a la buena lectura. Mi recomendación es que tengas amor por la lectura. Si te doy también los textos así, pues nos vamos a demorar más, pero también no vas a crecer de la manera que lo quieras hacer. Entonces, amor por la lectura. Muy bien. Cuando estamos hablando de esta obra, de El Venir, ¿cierto? Recuerda que hace unas semanas estuve hablando acerca de las bodas judías, ¿cierto? En la boda judía, venía el novio por la novia y tenía que caminar unas cuantas cuadras por la ciudad, y él venía con una corte de personas que le acompañaban para tomar a la novia, ¿cierto? Para recibir a la novia y empezar una semana matrimonial de 7 días. Todas estas cosas tienen relación, ¿cierto? Se habla de las bodas del Cordero y se habla que mientras aquí están en una tribulación de 7 años, quienes hayamos sido arrebatados, entonces estaremos durante 7 años con el Señor y descenderemos con Él. Muy similar a lo que se habla en la tradición judía de las bodas. Génesis 29 del 22 al 28 nos habla de esto, y Josué 14 del 1 al 8 habla de esta situación matrimonial que es representativa en las bodas del Cordero. Muy bien, en el arrebatamiento, perdón. Ahora,
¿Con quiénes se van a levantar los muertos en Cristo? Primero los muertos en Cristo, y dice luego nosotros los que estamos, los que ya hemos quedado, los que estamos vivos en ese momento. Y en el caso nuestro, dijimos que nuestro cuerpo iba a ser inmortal, ¿cierto? Nuestros cuerpos van a ser transformados, y el cuerpo que el Señor nos va a dar es un cuerpo inmortal, y nos iremos juntamente con el Señor Jesús de la tierra a la Nueva Jerusalén. A la Nueva Jerusalén también es conocida por las Sagradas Escrituras como la casa del Padre, y tú lo puedes corroborar en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10, capítulo 5 verso 9 y Apocalipsis capítulo 3 el verso 10. ¿Por quién viene el Señor? Solo por la iglesia. Aquellos que no estén en Cristo no van a ser arrebatados. En Primera de Tesalonicenses 4 del 14 al 17 nos dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que hayamos quedado. Una de las cosas que yo notaba, y que mi abuela, que fue una mujer muy rezandera, muy dedicada a la misa, muy dedicada a buscar en el conocimiento que ella tenía de Dios, ella siempre estaba en la misa de gallo. Ella era una mujer de pueblo, en Sonsón, con esos fríos que a veces hacen y se la hacen en Sonsón. Ella siempre a las 5 de la mañana llegaba a su parroquia. Y la abuela pues tenía un concepto de que todos éramos hijos de Dios. Yo tengo una mala noticia: no todos somos hijos de Dios. ¿Quién lo dice? El Señor Jesucristo. Él mismo le dijo a los religiosos de su tiempo, no se lo dijo a cualquiera, lo dijo fariseos, saduceos, y les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacéis. Y la Biblia habla de las obras del diablo: los borrachos, los mentirosos, bueno, y empieza a hablar de una cantidad de personas. Y me dice: Dios mío, pues borrachos, mucha gente, mentirosos. Si nosotros los paisas tenemos hasta el concurso de los mentirosos, entonces, ¿cómo así? Cuando uno llega a Dios, al Señor, nuestra vida empieza a ser transformada, es por la gracia de Él. No vas a decir: no, es que yo me merezco el cielo porque me he manejado muy bien. No, Dios a través de la gracia de Él nos santifica cada día, nos limpia. Y la Biblia dice: el que esté limpio, límpiese más. El que ha sido santificado, santifíquese más. Y Él dice que nosotros hemos sido santificados, o somos transformados continuamente a través de su santa palabra. Entonces, la abuela tenía ese concepto. Alguien lo pisaba un carro y le decía: ay, pobre cristiano. No, abuela, no era cristiano, era ateo. No, madre, no era cristiano, era musulmán. Los musulmanes no creen en Jesús como Dios. No, madre, era testigo de Jehová, y los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios, sino que Él es otro hijo de Dios. Y para el testigo de Jehová, Jesús y Satanás son dos hermanitos, y los dos son hermanitos, y son hijos de Dios los dos. Jesús es Dios encarnado. Si en la deidad se ve como Padre, Jesús como Hijo, y el Santo Espíritu como el Espíritu Santo. Pero entonces, en ese sentido, pues mi abuela creía en eso, y pobrecita mi abuela, pues ella creía en eso. Pero cuando uno ya va a las Sagradas Escrituras se da cuenta que así no son las cosas. La Biblia habla de los hijos de Dios, y el Hijo de Dios es el que es transformado por Dios. Por eso en Juan 9 dice que a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tú me preguntas en esta hora: ¿y los demás qué somos o qué son? Criaturas de Dios. Pero Dios no quiere que sean solo criaturas de Dios. Dios quiere que todos seamos hijos de Dios. Y recuerda, todos los que creen en Él, a los que le han recibido, a los que creen en su nombre, entonces son los que el Señor en su palabra dice que Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, ya hemos hablado de esta parte. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Va a venir como Salvador para librarnos de lo que nos dice la Escritura en varias partes, incluyendo Romanos, Lucas capítulo 21 versículo 36, Romanos capítulo 5 verso 9, Primera de Tesalonicenses
1 el verso 10, primera de Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Y dice que Él viene para librarnos de qué? De la ira que ha de venir sobre los habitantes de la tierra. La Biblia, al hablar de la ira de Dios, yo quiero que usted entienda varias posiciones. La Biblia nos va a hablar de la ira de Dios, que es sinónimo del justo juicio de Dios, ¿cierto? Y por allá en Romanos dice que la ira del capítulo 1, que la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad que los hombres practicamos. Entonces, hablar del justo juicio de Dios es sencillamente, nosotros merecemos el castigo por nuestros pecados. Jesús muere en la cruz del Calvario y la ira de Dios cae sobre el Señor Jesús, aún él siendo Dios, él siendo el Hijo de Dios, pero fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, la ira de Dios cae sobre Jesús. Los cielos se oscurecen porque significan que quitó la mirada de Jesús. Se consuma la obra, que es que alguien tiene que pagar. Él muere como el Cordero de Dios. La ira de Dios cae sobre el Cordero, sobre Cristo como Cordero de Dios. Muere por nuestros pecados. Entonces, sobre Cristo cae la ira de Dios. En el mundo, en el tiempo nuestro, ha de venir el momento de, que ya lo hemos hablado, ¿cierto? El arrebatamiento, y del momento del arrebatamiento hasta que nos volvamos con el Señor, sucede que en estos 7 años que van a pasar sobre la tierra, en estos 7 años se va a manifestar lo que en la Sagrada Escritura dice que es la ira de Dios. Entonces viene la ira de Dios sobre la humanidad. Muy bien, ya sabemos entonces que viene el Señor solamente por su iglesia, ya lo hemos hablado. Muy bien, el mensaje del Señor Jesucristo en el arrebatamiento es un mensaje de alivio. Primera de Tesalonicenses 4:18, Tito capítulo 2, versículo 13 y primera de Juan 3:3. La Sagrada Escritura, las Escrituras dan ejemplos y colocan, por ejemplo, que como en los días de Noé y de Lot, que mostraron que Dios liberta a los justos del juicio que ya estaba decretado contra los rebeldes. ¿Qué sucede? En los días de Noé, Dios habló, Noé habló 120 años, y en esos 120 años usted ve que la gente no se convirtió. Vino el juicio, y quienes habían creído que estaban dentro del arca, el juicio, ellos no sufrieron el juicio que vino sobre la tierra. En los días de Lot también vinieron los ángeles y predicaron. La gente de Sodoma y Gomorra no creyó y vino sobre ellos juicio, pero sobre el justo Lot, y sobre los hijos de Lot o las hijas de Lot no vino el juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Hay un juicio decretado, lo hay. Lo más tremendo es que ya está decretado. Y una vez ha sido decretado, ahí no hay forma de echar para atrás. Es como cuando ya hay una resolución de un juez frente a algo que ya vino la apelación, ya todo fue dado. Desde en ese momento ya ha sido juzgado, y lo único que hay que hacer es ejecutar. Y en la ejecución pues depende de la pena, ¿cierto? Estos días estaban hablando de que en Colombia ya tenemos pena capital. Pues ya hay cadena perpetua, perdón. En países como Estados Unidos hay pena capital. Entonces los que ejecutan tienen que ejecutar y ya. Y no hay forma ya en una sentencia, por ejemplo, de muerte, cómo se va a echar de para atrás lo que ya se hizo, después de que ya se ejecutó la muerte de quienes estaban en ese sentido. Ya no hay forma, ¿cierto? En 2 de Pedro 2, del 7 al 9 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los maldados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados observa el término que va a utilizar, en el día del juicio, de la ira de Dios, justo juicio de Dios. Aquí también hay otro sinónimo que es el día del juicio. Muy bien. Y lo mismo nos va a hablar el Señor Jesucristo cuando está hablando acerca de los eventos hacia este tiempo, que es en Mateo capítulo 24, del 37 al 44. Es el Señor viene, sí, viene a recoger los creyentes, que los creyentes son la novia de Cristo, son los santos, que el Señor va a levantar en las nubes, dice las Sagradas
escritura, ¿cierto? Y en el momento que el Señor recoge la iglesia, de ahí para adelante, vamos a notar entonces que va a ser el tiempo para la humanidad terrible, porque ya sería el tiempo de la tribulación. La traslación va a ser un evento inminente. ¿Por qué? Porque es el traer, como lo hemos escuchado en la escritura, ese consuelo para quienes están esperando y esos que están esperando en las promesas de Jesús. Entonces podemos decir que el que espera en las promesas de él es el creyente. Entonces es para todos los que esperan en el Señor, que somos los creyentes, ¿cierto? Que la obra de Cristo hacia nosotros está funcionando. O sea, hablar de la obra de Cristo hacia nosotros es hablar de la obra de santificación, que es el Señor separarnos para Él, el Señor quitarnos toda la intención nuestra y la parte de inclinación humana hacia el pecado. Entonces hablamos que el Señor nos ha separado de todas estas cosas que afectan a la humanidad, que estamos hablando del pecado en la humanidad, o sea que el Señor nos ha santificado y que nosotros no estamos contentos en la vida que tenemos y queremos huir del mundo de maldad. Hay un libro que escribe Juan Bunyan, es un escritor cristiano. Los Bunyan, está John Bunyan, Juan Bunyan, John Bunyan, perdón, está su hermano, se me va el nombre de él, y ellos son escritores europeos. Y por ejemplo, en el caso de Juan o John Bunyan, él logra captar en el libro que se llama El progreso del peregrino, que se lo recomiendo. Aún lo tengo en multimedia, si me lo pides te lo obsequio. Pero también hay una película, la película antigua, que es como de la época medieval, y tú lo buscas en YouTube, está El progreso. Si lo quieres ver con tu familia, por ejemplo, después de esta enseñanza, es un buen tiempo para meditar. Él lo que hace es que en forma figurada, así como se escribió el Don Quijote, así como escribía, bueno, no en una forma tan sarcástica como García Márquez, pero más o menos era una forma así. Bunyan escribe acerca de lo que es salir, el peregrino está en un lugar que es la tierra, la ciudad de la destrucción, y Bunyan ve, porque está viendo lo que la escritura dice, que el mundo, que la ciudad de la destrucción, que es el mundo, va a ser destruido en un momento y los juicios van a caer por la maldad. Entonces, este peregrino de la noche a la mañana encuentra, no recuerdo en qué momento recuerda de su vida, un tomo, un libro, y ese libro, al medida que el peregrino, según lo que escribía Bunyan, Bunyan interpreta la Biblia así, y está bien, es una buena visión de la Biblia. Entonces él empieza a mirar que el peregrino se va llenando de un bulto en su espalda. Ellos en el término español romancero de su época le llaman fargo. Entonces ese fargo que tiene en sus espaldas, cada vez que lee la Biblia, pues se carga más, porque al leer la Biblia le cae ese peso. Alguno dirá, pero es que está como Bunyan mal porque está colocando que un peso, y la Biblia a uno le quitan las cargas. Es verdad, la carga del pecado llega un momento de liberación. El peregrino no encuentra esa liberación sino hasta que sale de la ciudad de la destrucción. Es cruel la película o el libro si lo lees, porque Bunyan está describiendo en el libro algo en el que el peregrino deja a su esposa y sus hijos. Oiga, pero este está más loco que una cabra, ¿cómo que va a dejar la esposa? Ellos no quieren salir de allá. Tienen que mostrarlo Bunyan así, porque la salvación es así. La salvación es individual. Yo no puedo salvar a otros cuando los otros no quieren ser salvos. Él sale de la ciudad de la destrucción, bueno, camina. En todo el camino va a tener unas situaciones donde la tentación, donde las situaciones van, porque va como en ese proceso de santificación. Recuerde, el progreso del peregrino de Juan Bunyan, o John Bunyan, lo pueden encontrar así. Llega un momento de todas esas crisis que las logra pasar, que él se encuentra frente al Gólgota en la película, y en la película se encuentra con Cristo allá en una cruz, y cuando él confiesa sus pecados y le da ese gran dolor por el sufrimiento que Cristo está en la cruz del Calvario, ese fargo que lleva a sus espaldas cae, se rueda porque está como en una pendiente, cae, y de un momento a otro hay una cosa tremenda, una transformación en el peregrino, y ya de ser ese casi indigente con ese bulto a sus espaldas, ya lo muestran hermoso, bañado, peinado,
con una vestidura tremenda, entonces tiene en su mano la espada del Espíritu y se la coloca ahí en la cintura. La Biblia ya no es el librote grandote, sino como más o menos como este que tengo en mis manos. Ya hay una alegría, ya él entiende y empieza la salvación, Dios a mostrarle todo el camino de la salvación. Se lo recomiendo. Porque eso es exactamente lo que entendemos, y le recomiendo la película. Lo que entenderíamos ahí es entender el por qué el Evangelio es así. Bueno, les quiero contar, hay un segundo libro que se llama La Peregrina. Ya es cuando sale la esposa del peregrino, porque Dios también toca el corazón de ella a la ciudad de la salvación, a la eterna, no recuerdo cómo es el término que ellos le dan, pero la ciudad eterna. Y ella sale con sus niños, y eso es una cosa porque aparece el demonio en el camino y le aparecen demonios pequeños y lo que a uno le va a pasar en la vida. Le recomiendo Progreso del Peregrino, pero hay una versión moderna. Esa versión moderna se pierde totalmente. Tendría que leer uno el libro real, porque esa versión moderna no tiene nada que ver con la visión que Bunyan tuvo del peregrino. Entonces, en ese sentido, ya vas a entender por qué nosotros estamos esperando la venida del Señor antes de que vengan estos juicios, que estamos empezando a mirar los juicios de Dios sobre la tierra, ¿cierto? Hoy subí a mi Face algo que nos dice que si nosotros hubiéramos vivido hace 100 años, cómo hubiéramos pasado, y todas las situaciones que la gente que nació en esa época hasta casi nuestros días, lo que les tocó vivir. Pero decía, a nosotros no nos ha tocado vivir tan duro, porque de una u otra manera tenemos mejor calidad de vida que la gente que tuvo en ese momento, ¿cierto? Esperamos la venida del Señor, cosas terribles vendrán sobre la tierra, no han llegado, no han llegado. Cuando eso llegue va a ser terrible, pero es lo que nosotros tenemos que entender, tú tienes que entender eso, y eso nos habla de eso. Entonces, Cristo cuando recoja la iglesia y la iglesia asciende y es llevada al cielo durante estos 7 años, comienza sobre la tierra la tribulación. Vamos a hablar de la tribulación más adelante, ¿cierto? Esto es un repaso, porque lo que vamos a empezar a hablar en escatología de Apocalipsis, no me he sumergido en Apocalipsis, solamente estoy hablando de Daniel, estoy hablando de los evangelios y como más o menos en la Biblia de este tema que es al que vamos a entrar poco a poco a través de el evangelio y el estudio de Apocalipsis. Entonces lo hacemos bien. Entonces trae esperanza y consuelo a los que están en esa situación, que desean huir de la maldad del mundo, ¿cierto? Y esto es parte del programa, si lo podríamos manejar de esa manera, de Dios para la iglesia, porque ese es el ministerio propio de la iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia? La iglesia pues tiene la labor de hablarle a la gente de que nosotros no somos de este mundo. La iglesia no se puede aislar en 4 paredes, porque tiene que salir al mundo, hablarle al mundo acerca de lo que es el mensaje de salvación. También subí al muro en el día de ayer o antier algo que quisiera que lo oyeras, y es que la iglesia se ha involucrado en trabajo con indigentes, en las calles, con los prostíbulos, con tanta gente necesitada, porque la labor de la iglesia, a veces el gobierno habla de las iglesias, nos coloca como en la parte final de la cadena de grupos que existen en nuestro país. Por ejemplo, en la parte de por qué no abrir las iglesias en este momento. Bueno, ahora sí parece que Dios está obrando, pero entonces se veía como si la iglesia fuera o un negocio, cosa que es imposible que la iglesia pueda hacer negocio, porque la iglesia es la iglesia del Señor. No lo es, porque la iglesia tiene que ver con los que sufren, tiene que ver con los indigentes, tiene que ver con todas las personas que tienen necesidades, porque la labor nuestra como iglesia es ir. El gobierno no, muchas veces la iglesia hace un trabajo que ni el gobierno puede hacer. Los resultados espirituales nunca van a ser iguales. Puede haber gran cantidad de personas profesionales, humanistas, y que Dios les bendiga. Puede haber muchos psicólogos y esto, pero si muchos de ellos no ven que al hombre, como dentro de su parte biopsicosocial, ¿cierto? El hombre no solamente la satisfacción de las partes de la parte física, tampoco es satisfacer algunas áreas emocionales, y no llena la tercera área, que es del hombre, que es la parte espiritual. Pues cuando esto lo hace, la iglesia lo viene haciendo, hay algo grande que tiene, porque eso es parte del hombre. Nosotros somos en esa parte de la visión holística, ¿cierto? Cuerpo, alma y espíritu. Nosotros tenemos que ser satisfechos. Creo que las necesidades espirituales pueden satisfacer una persona, y aún faltando otras,
puede sostenerse en la fe. Claro que bueno, satisfacer las otras necesidades emocionales y físicas para que el hombre pueda vivir bien. Es lo que la escritura de una u otra manera, y la iglesia viene haciendo eso, entonces la iglesia sigue haciendo eso, pero aún así, y aún siendo la iglesia la solución para las necesidades, y hemos visto en la historia de la humanidad como la iglesia ha influenciado tanto en esto, la iglesia tiene una esperanza no acá, porque el ser humano siempre va a fracasar en su deseo de tener una super sociedad. No va a encontrarse acá, se va a encontrar delante de la presencia de Dios y la iglesia es consciente de eso. Este mundo no va a cambiar. Nosotros mostraremos al mundo una forma de transformación, pero realmente nosotros como iglesia entendemos que tenemos unas moradas celestiales y estamos esperando a llegar a las moradas celestiales. Muy bien. Entonces la iglesia es recompensada tras el rapto arriba en el cielo, porque estaríamos en el tribunal de Cristo o bema de Cristo, que es un lugar donde no nos van a juzgar por lo que ya el Señor Jesucristo recibió, el castigo que era de nosotros. Entonces allí solamente nosotros vamos a recibir coronas y recompensas frente a eso. Muy bien. Esto es algo especial. Las naciones de la tierra entonces no van a ser arrebatadas, sino que van a ser entregadas, es un término muy fuerte, como si fueran entregadas al matadero. Muy bien. Los pactos que Dios tenía con Israel o tiene con Israel no se han cumplido. ¿Por qué? Porque tiene que venir al pueblo de Israel, y escucha este término que a veces escuchamos y parece que fuera la iglesia, va a sufrir como sufren las mujeres o como los dolores de parto. La iglesia arrebatada. Entonces hay una mujer que vamos a ver en Apocalipsis, por allá en el capítulo 12, que la gente va a creer que es la iglesia, pero no es la iglesia. Los dolores de parto de esta mujer es de Israel, para que haya una salvación nacional del pueblo de Israel después de esos 7 años. Profecías acerca de esto, si hay, podríamos citar la de Jeremías capítulo 30, el verso 7 lo va a escribir con más fuerza. Apocalipsis capítulo 12, del 1 al 6, del 13, el 17. Zacarías también va a hablar acerca de esto en el capítulo 14, versículo 12. Y Zacarías también lo va a hablar en el capítulo 14, versículo 2. Y bueno, realmente es el capítulo 14 de Zacarías lo va a hablar. Y también el capítulo 12, del 2 al 6, también lo vamos a mirar en Zacarías. Muy bien. Cuando venga ese momento del arrebatamiento, van a suceder varias cosas. Estoy haciendo como un pequeño cuadro, como un pequeño mapa de los acontecimientos que van a, como el mapa del Apocalipsis. La iglesia es arrebatada, pero quien retiene la maldad no va a ser la iglesia como tal, aunque la iglesia está clamando, y el clamor de la iglesia hace que este mundo no esté peor. Una vez la iglesia arrebatada, quien retiene la maldad que está con la iglesia, pero ya la iglesia no va a estar en la tierra, entonces la acción del Espíritu Santo a través de la iglesia no va a estar. Entonces la maldad de la gente en esta tierra va a ser terrible después del arrebatamiento. Entonces la maldad en este mundo va a incrementar. Notamos que hay algo como que frena, hay maldad en el mundo, mucha maldad en el mundo, pero hay algo que frena eso. Esa maldad va a demandar juicio. Entonces ahí es cuando vienen los juicios, que son como una tormenta que van a ir sobre toda la tierra, y no hay excepción para el juicio de Dios sobre la tierra. Muy bien. Entonces hay un lugar, y es que cuando la iglesia ya ha desaparecido, Cristo ha arrebatado la iglesia, tiene que aparecer en acción alguien que brinde solución a la humanidad. Y ahí es cuando la escritura va mostrando un personaje maquiavélico, terrible, que va a ser el anticristo. Aparece el anticristo. No aparece, los ángeles no hacen esa función que vienen hoy, que son como mensajeros de Dios, que tienen ciertas actividades en este tiempo, ¿cierto? Entonces la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo arrebata, pues el Señor Jesús viene, pero el Espíritu Santo, en ese arrebatamiento hay una acción del Espíritu Santo, ¿cierto? Muy bien, ya la iglesia es arrebatada y estamos arriba con el Señor. Ahora, la Biblia, ¿recuerda cuando hablamos de Juan 10? ¿Quiénes escuchan la voz del maestro? Las ovejas escuchan
la voz del Maestro, y escucharemos su voz, la escucharemos, ¿cierto? Van a venir unas calamidades de las que vamos a hablar cuando empecemos a hablar paso a paso con el libro de Apocalipsis, tan terribles, que va a ser una cosa que va a hacer que todos esos juicios que caen junto con la naturaleza, como con Egipto, entonces va a haber la necesidad de que haya una paz mundial, el mundo clame por una paz que sea a nivel mundial, y para hablar de una paz mundial estamos hablando que tiene que darse en el campo político, no hay otra forma de que se presente, ¿cierto? Entonces ahí van a surgir dos personajes malos, terribles, que es el anticristo y el falso profeta. La iglesia no va a estar, hablemos de una luna de miel con el Mesías, ¿cierto? Y la situación se ve terrible. Qué momento tan terrible para la humanidad. Yo les estaba hablando que iba a hablar en la clase pasada, que iba a hablar acerca de lo que era el arrebatamiento de la iglesia. Ese es. No voy a hablar de los eventos como tales porque los vamos a ir describiendo poco a poco. Pero entonces vamos a hablar del otro acontecimiento, que es la segunda venida de Cristo. Creo que les había mostrado en Isaías, que mostraba, él describía el arrebatamiento de la iglesia, pero también la segunda venida de Cristo. Los profetas creían que iba a ser un solo evento. Son dos eventos. En algunos libros teológicos te van a decir la segunda venida de Cristo se desarrollará en dos grandes eventos: arrebatamiento y segunda venida de Cristo. Entonces son dos eventos, ¿cierto? Entonces Jesús vino la primera vez. Después de la primera venida del Señor Jesucristo vamos a tener entonces el arrebatamiento de la iglesia, pues como grandes eventos que el Señor Jesucristo está implicado, y después de eso va a ser la segunda venida. Mire qué diferente. Primero arrebatamiento, y a los 7 años será la segunda venida de Cristo. La primera viene por los santos, y la segunda venida, la primera no, el arrebatamiento viene por sus santos, el arrebatamiento. El primer evento de la segunda venida de Cristo. Y el segundo evento grande es que ya directamente Él va a venir acá. Entonces Él regresa, y regresa con la iglesia. Ya nosotros hemos estado en la boda del Cordero, pero yo quiero decirte que hay un evento, hay dos eventos en este momento de la tribulación. El primero es el bema de Cristo, donde nosotros vamos a recibir coronas y recompensas. Estaremos en el tribunal de Cristo. La gente cree, y yo he escuchado a compañeros pastores, pues, que dicen que allá a cada uno le van a leer el libro y le van a decir lo bueno, lo malo y lo feo que cometimos. No, eso ya, ¿por qué? Si el Señor en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados. Allá no nos van a juzgar por lo que estamos haciendo hoy o hicimos, porque ya nosotros fuimos juzgados en la cruz del Calvario, ya entregamos todo eso. Eso va a ser en el tribunal, en el gran trono blanco al final del milenio. A la humanidad eso va a ser una cosa tremenda, pero a nosotros, como el Señor Jesucristo pagó por nosotros, lo que nos van a entregar son coronas y recompensas, y de eso vamos a hablar. Y de hecho estamos trabajando en un nuevo programa que yo les decía en estos días. Le vamos a colocar toda esta parte y ustedes lo van a ver, porque quiero cuadros conceptuales y quiero ilustraciones en el momento que les esté hablando esta semana que viene. Muy bien, entonces estamos con Él en las bodas del Cordero, hemos recibido nuestras coronas y recompensas, ¿cierto? Corona y recompensas, las bodas del Cordero, estaremos en una cosa tremenda con el Señor. Zacarías 14:5 nos habla de esto, Colosenses 3:4, Apocalipsis 19:7, y 7, yo creo que es del 19 al 14, del 7 al 14. Y también el capítulo 21, del 9 en adelante, nos va a hablar acerca de esto. En Mateo 24 el Señor Jesucristo también les habló en el versículo 29 al 31. Y en Primera de Tesalonicenses el apóstol Pablo nos está hablando en el capítulo 3, versículo 13. Esto está quedando acá grabado. Bueno, estamos hablando de esto, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué sucede? ¿Qué otra cosa sucede? Que el Señor desciende y toca la tierra en Israel, Zacarías capítulo 14, 4, Apocalipsis 19, del 11 al 21. Y pues no podemos negar que Él viene y va a juzgar las naciones en ese momento. Entonces trae guerra, y después va a haber una paz que va a ser promulgada a nivel universal, pero va a salir desde la misma Jerusalén del Señor. Muy bien.
Cuando hace muchos años, en la época de los 80, yo escuchaba un coro, todavía lo escucho, que dice: en el Apocalipsis del 1 al 7 está la venida de Cristo con gloria y majestad. El día ni la hora nadie lo sabrá. Él viene en una nube y todo con le verá. Y sigue: le verá, todo con le verá. No, en el arrebatamiento no le verá. Entonces, cuando alguien compuso este coro, no sabía uno si estaba cantando el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo. Ese coro, de pronto, lo que se cantaba ahí, tiene más que ver con la segunda venida. En la primera venida, no todo ojo le verá. Sonará la trompeta y nos iremos. La segunda, el arrebatamiento. La segunda venida, ya cuando es la segunda venida que desciende con la iglesia, entonces Él descenderá. Y todo ojo, en ese sentido, le verá. Muy bien. Apocalipsis 1:7, acaba de cantarlo. Zacarías 12:10, Mateo 24:30, Lucas 3:6 y Juan 19:37. Muy bien. Ahora, los justos de la gran tribulación, que lo sabrá, porque la Biblia habla de los santos de la gran tribulación, junto con quienes hayamos sido raptados, ¿cierto? Al inicio de la tribulación, entonces somos los que vamos a poblar la tierra en el milenio, ¿cierto? Y entonces gobernaremos a los impíos que sobrevivan la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el objetivo es juzgar a los injustos de la tierra para instaurar, si lo manejamos de esta manera, el reino de Jesús en la tierra. Zacarías capítulo 14 versos 3 y 4 nos habla de esto, y Apocalipsis capítulo 19 del 11 al 21. Hay un propósito al final que va a ser, en ese momento hay uno, y al final habrá otro con el mismo lineamiento. El primero es amarrar a Satanás, ¿cierto? Después de la tribulación por 1000 años, porque, como decíamos, Jesús viene a una guerra con estas naciones impías y todo lo que Satanás ha levantado, y estamos hablando acerca de la guerra de Armagedón, que es citada en varias partes de las Sagradas Escrituras, dentro de ellas Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 7. Después del Armagedón, Satanás es atado, se instaura el reino con el Señor Jesucristo y juzga, y nosotros juzgaremos las naciones. Digo nosotros porque tenemos la esperanza de ser arrebatados con el Señor. Muy bien. Habrá un proceso, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de esta guerra de Armagedón, vamos a ir mirando a través de la escritura cómo va a ser algo en lugares específicos como Edom, Bosra, de Megiddo o Armagedón en Jerusalén, porque nos lo describe Isaías capítulo 63 del 1 al 3, Apocalipsis 16:16 y Zacarías capítulo 12 del 9 al 10. Muy bien. Entonces en el milenio la gente va a poblar la tierra. A la gente que por ejemplo muera en el milenio no va a tener un cuerpo inmortalizado, ¿cierto? Porque ellos tienen que esperar ya la resurrección final, al final del milenio, según Isaías capítulo 65, verso 20. Muy bien, aquí tampoco se va a hablar de grito ni voz de mando, no se va a mencionar. Apocalipsis 19 del 11 al 21, muy bien. Entonces aparece la resurrección de todos los santos asesinados en la gran tribulación, que van a pasar a la inmortalidad, ¿cierto? Como sucede con los que fuimos raptados al inicio de la gran tribulación. Muy bien. Entonces ellos, mientras esperan esa inmortalidad, los santos del Señor adoran al Señor continuamente de día y de noche en el templo de Dios. Y eso nos lo dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 15 y Apocalipsis versículo 20 del 4 al 6. Entonces, al final de los 7 años de la gran tribulación, que son 3.5 años o 1260 días, según lo que nos decía Daniel, ¿cierto? Después de ocurrir lo que él llama la abominación desoladora en el capítulo 9 del libro de Daniel, en el versículo 24 al 27, en el capítulo 12,
versículo 11 al 17, y ya Apocalipsis nos lo va a escribir en el capítulo 11, verso 2, capítulo 12, versos 6 y 14, y capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 5. Muy bien, esto se compara también con la fiesta de un matrimonio que ocurre después de este periodo de la semana al regreso del Mesías, de la luna de miel pues, del Mesías con la iglesia. Muy bien, Lucas capítulo 12, verso 36, Apocalipsis capítulo 19 e Isaías capítulo 25, versos 6 a 9. Muy bien. Entonces los cristianos regresamos con Jesús. Estamos hablando de los cristianos como los redimidos por la sangre de Cristo, ¿cierto? Venimos con caballos blancos, con cuerpos inmortales, ya venimos resucitados. Apocalipsis capítulo 19 del 11 al 21. Muy bien. Entonces van a resucitar también, dice, los asesinados por la fe en Jesús durante la tribulación en manos del anticristo. Apocalipsis 24, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y 11. Entonces, el Señor Jesús también regresa, pues, montado en un caballo blanco, y lleno, la descripción bíblica es de la ira, que significa del juicio. Algunos dicen, no, es como era la ira de Jesús. Ay, ese hombre enojado debe ser muy bravo. Pues realmente lo que habla de ira es el juicio. El Señor Jesús es ecuánime en su vida. Él mismo dice, iraos, pero no pequéis. O sea, es el juicio de Dios contra los enemigos de Israel, aunque aparece en el texto como si fuera la ira, ¿cierto? Apocalipsis 19, 11. Lo maneja de esa manera. Ahora, entonces, ¿por quién viene? Por Israel, a quien ha redimido, y por los gentiles redimidos. Recuerde que Israel en la época de la tribulación va a aceptar a Jesús como el Mesías prometido. Amén. Lo estamos mirando en las Sagradas Escrituras. Muy bien. También nosotros vamos a mirar que hay un mensaje de juicio y destrucción para estas naciones, y va a ser algo comparable con las plagas que se vivieron en Egipto, en donde se va a vaciar la ira de Dios y regresa después de los juicios. Entonces está hablando en Joel capítulo 3 versículo 12 al 16, Amós capítulo 5 verso 18, Malaquías 4, 5 y Apocalipsis capítulo 19 del 11 al 21. Muy bien, en este concepto de que el Señor Jesús va a regresar con los creyentes, entonces Él regresa, el concepto bíblico es con su esposa después de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9 nos lo va a escribir. Ahora, ¿a dónde regresamos? A la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? Pues la ciudad de Jerusalén. Muy bien, y regresa a establecer que ese reino, que ese es el reino milenial, terrenal, y van a ser literales, no es algo imaginario que va a ocurrir desde Jerusalén. Muy bien, él va a ser precedida, ¿cierto? Con señales tremendas en el sol, en la luna y en los astros. Muy bien. ¿Por qué? Debe de haber un juicio. ¿Para quiénes debe de haber un juicio? A la bestia, la tiene que juzgar, al falso profeta, y a las naciones, y a las naciones. Muy bien. Tiene que haber ese cumplimiento de ese plan divino del Señor para la nación de Israel. Muy bien. Y esto está anunciado no solamente por el Nuevo Testamento, sino que también está anunciado desde el Antiguo Testamento. Todas las naciones van a ser juzgadas, sí, las naciones gentiles. El Señor Jesucristo nos ha hablado de esto. El apóstol Pablo también nos lo va a hablar en Romanos 11, del 25 al 29. Y al Israel tener esa conversión nacional y reconocer la obra del Mesías, va a alcanzar la misericordia de Dios. En ese momento la tierra tiene que ser restaurada, porque la tribulación ha dejado esto desolado y casi que todo el planeta tiene que ser restaurada. Las naciones son juzgadas, las que atacaron a Israel, y muchas de ellas van a ser borradas del mapa de la tierra. Muy bien. Todo va a ser restaurado. El Señor Jesús como Mesías, Yeshua como Mesías, como
el Cristo va a cumplir todos los pactos con su pueblo judío, su trono será establecido desde Jerusalén. Hechos 15:15, Isaías 2:2 y 2:4, Zacarías 14:16 y 21, Lucas 1:31 al 33 y Mateo 25:31. Bueno, también digamos Jeremías 3:17 nos va a hablar acerca de esto. Muy bien. El mal debe ser juzgado, sí debe ser juzgado, ¿cierto? Porque ahí es donde habla de separar, y hay que ir al concepto bíblico cuando habla de separar el trigo de la cizaña, y esto último será lanzado al lago de fuego. Entonces la ira del Cordero se desatará sobre todos los enemigos de Israel y el pueblo judío, y el pueblo judío va a alcanzar entonces esa salvación de Dios. El Señor Jesucristo regresa para destruir al anticristo. Muy bien, los ángeles van a pelear en el Armagedón y van a atrapar al anticristo, al falso profeta, y lanzar al diablo en el abismo por estos 1000 años, ¿cierto? Todos los judíos dispersos vendrán nuevamente a Jerusalén. Algunos dicen, no, es que ya, ahí vea, se está cumpliendo la profecía, ya están llegando a Israel. Eso va a ser para esta época, mis amados hermanos, ¿cierto? Las naciones van a oír la voz de reprensión y de los juicios de Dios. Después de esto van a terminar todas las calamidades, perdónenme, calamidades, y el Mesías va a traer la paz y la gloria en su nuevo reino, ¿cierto? Ya esa tercera guerra mundial que tanto miedo hemos tenido, que le llamamos Armagedón, ya ha terminado, ¿cierto? Las dos bestias van a ir entonces al lago de fuego y va a comenzar todo este tiempo especial de paz y acabará el sufrimiento sobre la tierra. Eso es algo especial y yo creo que nosotros hoy estamos esperando que cumpla el Señor sus promesas para con todos nosotros y nos gozaremos y estaremos en gran bendición con el Señor.